Bendiciones, Escuela de Cristo. Damos comienzo en el día de hoy a la clase número 8 por medio de la Escuela Camino hacia la Gloria, comenzando hoy en la lección número 16, titulada La vida eterna. Y vamos a poner como primer ítem: el primer Adán no tuvo vida eterna. Repito, comenzamos hoy la lección número 16, titulada La vida eterna. Vamos a estar considerando la vida eterna. Y ponga como primer ítem: el primer Adán no tuvo vida eterna. Déjeme recordarle que como estudiante usted tiene que orar previamente al estudio. En cada estudio, cada vez que usted toma su momento para estudiar, se toma un tiempo para estudiar la palabra de Dios, en este caso doctrina, tómese el tiempo de orar previamente para que Dios, el Espíritu Santo, le revele. Conocemos que el Espíritu Santo es quien nos guiará a toda la verdad, como está escrito. Tómese el tiempo de orar y pedir la guía y la dirección del Espíritu Santo, la revelación de su palabra, ya que como hijos de Dios tenemos al Espíritu Santo como nuestro maestro. Él es quien nos guiará a la verdad. Tómese un momento siempre, antes del estudio, en este caso doctrina, cuando estudie San Juan. En este primer cuatrimestre se va a estar dando San Juan, Romanos, Corintios, doctrina, Segunda de Corintios, Génesis. Tómese un momento antes de empezar y pida la dirección y la revelación de la palabra, para que usted pueda tener el placer de entender y comprender la palabra de Dios, que los ojos espirituales sean destapados y pueda usted ver lo que el Espíritu Santo le quiere enseñar. También al finalizar la clase, usted dé gracias a su Dios pidiendo que la palabra y la enseñanza habite en su corazón, more. Tome siempre esa libertad en Cristo para poder dar gracias por la enseñanza. Primeramente, pedir la guía, la dirección y la revelación del Espíritu Santo. Y al finalizar, dar gracias. Aquí esto se menciona porque, como usted sabe, vemos doctrina. Son puntos doctrinales importantes en nuestra gracia, como por ejemplo, cómo recibir a Cristo, o el bautismo, la cena de comunión. En este caso, la oración. Son puntos doctrinales que va a menudo encontrar en doctrina. Como les decía, el primer ítem es: el primer Adán no tuvo vida eterna. Él fue solamente un alma viviente. Y eso lo encontramos en 1 Corintios capítulo 15, versículo 45 al 49. Dice así la palabra de Dios: así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante, hablando de Cristo. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales, y cual el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traemos también la imagen del celestial. Él fue natural, terrestre. Él pecó y murió. Y esto lo encontramos en 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. Y dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender,
porque se han de discernir espiritualmente. La versión antigua, en también Primera de Corintios capítulo 2, versículo 14, la versión antigua dice: mas el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque les son locura, y no las puede entender porque se han de examinar espiritualmente. Aquí dice: mas el hombre animal, hablando de Adán, por supuesto, en las dos versiones. Segundo ítem: vida eterna implica una nueva creación, una raza nueva, bastante diferente de Adán. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Repito, segundo ítem, titulado: la vida eterna implica una nueva creación, una raza nueva, bastante diferente de Adán. Bastantemente o bastante, como usted le guste. Bastante diferente o bastantemente diferente de Adán. Abra su Biblia en Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Repito el ítem, por si no se entendió. La vida eterna implica una nueva creación, una raza nueva, bastante diferente de Adán. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17, y dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Abajo, primer ítem de este punto número 2. La vida eterna es la voluntad de Dios. En este punto número 2 vamos a estar considerando 10 ítems. El primero es: la vida eterna es la voluntad de Dios. Abra su Biblia en San Juan capítulo 6, versículo 40. San Juan capítulo 6, versículo 40. Y dice: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. También abra San Juan capítulo 6, el mismo capítulo, versículo 44, 47 y 54. Repito, el mismo capítulo de San Juan, versículo 44, 47 y 54. 44 dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. 47 dice: de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. 54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Estamos viendo que la vida eterna es la voluntad de Dios, empezando por el versículo 40 del capítulo 6. Repito, el versículo 40 dice: y esta es la voluntad del que me ha enviado, la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo, hablando de Cristo, le resucitaré en el día postrero. Ítem número 2. Fue prometida, hablando de la vida eterna. La vida eterna fue prometida. Abra su Biblia en Tito capítulo 1, versículo 2. Tito capítulo 1, versículo 2. Y dice: en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Repito, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. También abra su Biblia en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 25.
Repito, primera epístola de Juan, capítulo 2, versículo 25. Aquí lo dice textualmente: y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Es una promesa de Dios, la vida eterna. La vida eterna está cuando recibimos a Cristo, nos hacemos uno con Él, hablando espiritualmente, y tenemos la vida eterna en el cielo juntamente con Cristo. Abra también su Biblia en Hechos capítulo 2, versículo 21. Repito, Hechos capítulo 2, versículo 21. Y dice: y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Abajo, tercer ítem. La vida eterna fue esperada. La esperaron. Repito, ítem número 3, titulado La vida eterna fue esperada. Abra su Biblia en Mateo capítulo 19, versículo 16. Mateo capítulo 19, versículo 16. Y dice: entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Ahí vemos que él estaba buscando la vida eterna, la estaba esperando. Repito, entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Abra también su Biblia en Lucas capítulo 18, versículo 18. Lucas capítulo 18, versículo 18. Y dice: un hombre principal le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Repito, un hombre principal le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Abra también su Biblia en San Juan, capítulo 6, versículo 67 y 68. Repito, Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos 67 y 68. Y dice: dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Abra también su Biblia en Tito capítulo 3, versículo 7. Tito capítulo 3, versículo 7. Y dice: para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Ítem número 4. La vida eterna fue rechazada por algunos. Repito, ítem número 4. La vida eterna fue rechazada por algunos. Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 60. Repito, abra su Biblia en el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 60. Y dice: al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Repito, al oírla, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Abra también su Biblia en Hechos, capítulo 13, versículo 44 al 46. Hechos, capítulo 13, versículo 44 al 46. Y dice: el siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis
ahí la rechazaron, la desecháis, y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Abra también su Biblia en Hechos, capítulo 28, versículo 24. Hechos, capítulo 28, versículo 24. Y dice: y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Quinto ítem, titulado Jesús recibió mandamiento a enseñar la vida eterna. Repito, quinto número ítem, titulado Jesús recibió mandamiento a enseñar la vida eterna. Abra su Biblia en el Evangelio según San Juan, capítulo 12, versículo 49 y 50. Repito todo de vuelta. Jesús recibió mandamiento a enseñar la vida eterna. Abra su Biblia en San Juan, capítulo 12, versículo 49 y 50. Dice así la palabra de nuestro Dios: porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Ítem número 6. La vida eterna fue enseñada por los apóstoles. Fue hallada en todos los escritos de Juan. Repito. Ítem número 6. La vida eterna fue enseñada por los apóstoles. Fue hallada en todos los escritos de Juan. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 2. Repito, abra su Biblia en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 2. Y dice: porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Repito, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Vea también cuántas veces fue mencionada la vida eterna en las escrituras de Pablo, del apóstol Pablo, y en los evangelios. Ítem número 7. La vida eterna es Cristo Jesús. Repito, ítem número 7. La vida eterna es Cristo Jesús. Abra su Biblia en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 20. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 20. Y dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Repito lo último. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Este es la vida eterna. Está escrito. La vida eterna es Jesucristo. Jesús y la vida eterna son inseparables, porque Jesucristo es la vida eterna. Ítem número 8. La vida eterna está en Cristo Jesús. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 11 y 12. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 11 y 12.
Repito, ítem número 8, la vida eterna está en Cristo Jesús. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 11 y 12, dice: y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Ítem número 9. Es un regalo u obsequio de Dios. La vida eterna es un regalo u obsequio de Dios. En la palabra lo encontramos como dádiva o don. Repito, ítem número 9. La vida eterna es un regalo u obsequio de Dios. Y en la palabra lo encontramos como dádiva o don, exceptuando cuando nos habla del don del Espíritu Santo, por ejemplo, que son las manifestaciones cuando el Espíritu Santo entra en nosotros. Somos llenos del Espíritu Santo, manifestamos un don. Eso es otro tema. Aquí nos habla de que la vida eterna es un regalo. Dios lo da como regalo. U obsequio, o sea, es un regalo o un obsequio de Dios. Abra su Biblia en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 16. Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 16. Y dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. En la lección 16, que es la que estamos viendo, estamos considerando la vida eterna. Repito, es un regalo de Dios. No le está cobrando nada, no le está pidiendo plata ni trabajo. Aquí dice, para que toda persona, todo aquel que en él cree, no se pierda, más tenga vida eterna. Tiene que creerle a su Dios. Todo aquel que cree en el unigénito, porque dice: de tal manera amó Dios al mundo, que ha enviado a su Hijo unigénito, lo envió para que todo aquel que en él cree, ¿en quién? En Cristo. Quien crea en Cristo no se pierda, más tenga vida eterna. Dios no le pide nada, es un regalo, se lo está regalando. Cuando usted, por ejemplo, le hace un obsequio a un ser querido y le quiere dar plata, se lo está queriendo pagar y usted se lo da como un regalo. Lo mismo Dios, Él lo da como un regalo, no espera obras para ganar la vida eterna. Eso también lo habíamos visto en la lección titulada La regeneración, la lección 14, la regeneración. Eso también habíamos visto, que Dios no pide obras. La regeneración, como ya hemos visto, es hacer de nuevo. Es una nueva vida en Cristo, es hecha de nuevo. La nueva vida en Cristo en nosotros. Y aquí la vida eterna estamos viendo, estamos considerando, estamos aprendiendo que la vida eterna es Cristo. La vida eterna está con Cristo y la vida eterna es un obsequio para todo aquel que cree. Abra su Biblia también en el capítulo 5 de San Juan, versículo 24, en el mismo ítem número 9. Capítulo 5, versículo 24. Y dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Aquí lo dice, hay que creer. Y no vendrá a condenación, o sea, no va a ir al infierno, mas ha pasado de muerte a vida. Aquí está claro. De cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Siguiente ítem y último del punto número 2, titulada
es recibida por la fe. La vida eterna es recibida por la fe. Fe es creer. Repito, ítem número 10, es recibida por la fe. Efesios capítulo 2, versículo 8. Efesios capítulo 2, versículo 8. Y dice: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Como ya he mencionado, don se refiere a regalo. Repito, Efesios capítulo 2, versículo 8. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. O sea, no porque nosotros querramos, sino porque Él quiso primeramente. Es por gracia de Dios, por medio de la fe. Hay que creerle, nada más. Punto número 3. La relación de la justificación con la vida eterna. Abra su Biblia en Tito capítulo 3, versículo 7. Repito, punto número 3. La relación de la justificación con la vida eterna. Tito capítulo 3, versículo 7. Y dice: para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Repito, la relación de la justificación con la vida eterna. Tito capítulo 3, versículo 7 dice: para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. La justificación y la vida eterna están unidas, tienen una relación, que es lo que vimos aquí. La relación de la vida eterna, a continuación ponga, la relación de la vida eterna y el nuevo nacimiento. Esto lo vemos en San Juan capítulo 3 y escuche, versículo 3, versículos 5, 14 y 16. Repito de nuevo, la relación de la vida eterna y el nuevo nacimiento. Eso lo encontramos en San Juan capítulo 3, versículo 3, 5, 14 y 16. Dice así, versículo 3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Versículo 5 dice: respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Versículo 14 dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo de Dios, del hombre, sea levantado. Acuérdese que en una de las lecciones habíamos visto el tipo y figura de Cristo. Habíamos considerado que Moisés había tenido el mandato de Dios de poner en un asta una serpiente de bronce para que los que eran mordidos por serpientes busquen a la serpiente de bronce, se la queden mirando y el veneno de la serpiente se les quitaba. Eso representaba el asta, representaba a la cruz, y la serpiente de bronce representaba a Jesucristo en la cruz. Entonces por eso aquí dice, versículo 14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Verso 16.
Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese ya lo hemos considerado. Punto número 4. Abajo, punto número 4. Dice: la vida eterna es un don o un regalo al mundo. La vida eterna, es un don o un regalo al mundo. Volvemos a tomar San Juan capítulo 3, versículo 16. La vida eterna es un don al mundo, capítulo 3 del Evangelio según San Juan, versículo 16. Y dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. A continuación ponga: la vida eterna es una herencia a los creyentes, o sea, a los que creemos en Jesucristo y lo hemos recibido como nuestro Señor y Salvador. Repito, la vida eterna es una herencia a los creyentes. Esto lo vemos en Romanos capítulo 6, versículos 22 y 23. Y dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin, o sea, como meta o como final, como resultado, la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y por último, habrá también Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 12 al 19. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 12 al 19. Y dice: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos, te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, el cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia, para que las disfrutemos, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano, de la vida eterna. Y repito el versículo 12. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Y para terminar, Hebreos 11:1, que dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Terminamos aquí la lección número 16, titulada La vida eterna, en 5 puntos. Los voy a repetir para que usted corrija si tiene algún error. Primer punto: el primer Adán no tuvo vida eterna. El segundo punto:
La vida eterna implica una nueva creación, una raza nueva, bastante diferente a Adán. Dentro del punto 2 consideramos 10 ítems. Primer ítem, la vida eterna es la voluntad de Dios. Segundo ítem, la vida eterna fue prometida. Tercer ítem, la vida eterna fue esperada. Cuarto ítem, la vida eterna fue rechazada por algunos. Quinto ítem, Jesús recibió mandamiento a enseñar la vida eterna. Sexto ítem, la vida eterna fue enseñada por los apóstoles, fue hallada en todos los escritos de Juan. Séptimo ítem, la vida eterna es Cristo Jesús. Octavo ítem, la vida eterna está en Cristo Jesús. Noveno ítem, la vida eterna es un regalo u obsequio de Dios. Décimo ítem, la vida eterna es recibida por la fe. Terminamos ahí los 10 ítems del punto número 2. Punto número 3, titulada La relación de la justificación con la vida eterna y la relación de la vida eterna y el nuevo nacimiento. Punto número 4, es un don al mundo o un regalo. Y para terminar, el versículo 12 de Primera de Timoteo, capítulo 6, que dice: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión de muchos testigos. Y ahí termina la lección número 16. Comenzamos la lección número 17, titulada Gracia y vida eterna. Repito, lección número 17, titulada Gracia y vida eterna. Lo anterior, que he repetido en la lección 16, fue rápido por motivos de tiempo. Usted puede pausar el audio y corregir si hubo algún error. Lección número 17, Gracia y vida eterna. Vamos a estar considerando 11 puntos en esta lección, empezando por el primer punto titulado ¿Cuándo y cómo la gracia fue dada? Y para eso abra su Biblia en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 9. 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Dice así la palabra de nuestro Dios: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Repito, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Segundo ítem, ¿cuándo y cómo vino? Repito, segundo ítem, titulado ¿Cuándo y cómo vino? Una mención sobre el punto anterior dice ¿cuándo y cómo la gracia fue dada? Acá dice quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, o sea, no es por obras, sino según el propósito suyo, es su voluntad, la voluntad de Dios. Y la gracia, el regalo, que nos fue dada en Cristo Jesús desde antes de los tiempos de los siglos. Esto ya fue dado desde antes de los tiempos de los siglos, ya fue planeada la redención al hombre caído, al hombre en pecado. Ellos, como Dios, en su eternidad pasada, sabían que el hombre iba a pecar, que el hombre iba a caer, y tenían ya la idea, el plan de redención, la idea de salvar al hombre. Como decía, segundo ítem, ¿cuándo y cómo vino? Abra su Biblia en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 14 y 17.
San Juan capítulo 1, versículo 14 y 17. Y dice: Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. 17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Repito el segundo ítem: ¿cuándo y cómo vino? San Juan, capítulo 1, versículo 14 y 17. Abra también su Biblia en Hebreos, en este mismo ítem, Hebreos, capítulo 5, versículo 9. Hebreos, capítulo 5, versículo 9. Y dice: Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Repito: y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Tercer punto: la gracia exhibida. Y ponga como primer ítem dentro de este tercer punto: en la cruz. Romanos capítulo 5, versículo 20. Repito, tercer punto titulado La gracia exhibida. Y ponga como primer ítem en este tercer punto: en la cruz. Romanos, abra su Biblia en Romanos capítulo 5, versículo 20. Y dice: Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Repito: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Aquí, cuando se refiere a pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, se refiere a que sin ley lo que hacían no era contado por pecado, mas cuando se introdujo la ley, el que transgredía esa ley le era contado por pecado. Un ejemplo: si usted cruza la calle y pasan los autos, pero no hay semáforo, usted tiene toda la libertad de cruzar cuando desee. Ya habiendo semáforo, ya habiendo ley, si usted cruza el semáforo en rojo, ya tiene que haber una consecuencia. Va a haber una consecuencia por cuanto pecó, transgredió la ley. Esto es un ejemplo del semáforo. Antes del semáforo usted podía cruzar, podía regresar y no había ningún problema. Ya estando el semáforo, usted tiene que respetar, sujetarse a ese semáforo. Acá dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Cuando se introdujo la ley, todo lo que hacían, ya sabiendo que estaba la ley, empezó a ser pecado, porque el pecado está en la desobediencia, transgredir lo establecido por Dios, y eso hace que exista el pecado. Sin ley no había pecado, no porque hacían las cosas bien, sino porque no había una ley que prohíba lo que estaban haciendo. Entonces a eso se refiere, espero se haya entendido. La ley se introdujo para que el pecado abundase. Si no se le enseñan lo que no tienen que hacer, uno hace como un niño. Un niño se le enseña esto no, esto sí, esto sí. Mientras tanto, un bebé o un niño hace lo que quiere porque no conoce. Abra también su Biblia en Hebreos capítulo 2, versículo 9. Hebreos capítulo 2, versículo 9. Y dice: Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Segundo ítem dentro de este punto número 3, titulado Día de Pentecostés. Hechos, capítulo 4, versículo 33. Repito,
Segundo ítem dentro del punto número 3, titulado Día de Pentecostés. Abra su Biblia en Hechos, capítulo 4, versículo 33. Y dice, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. También abra su Biblia en el capítulo 11 de Hechos, capítulo 11, versículo 23. Capítulo 11 de Hechos, versículo 23, y dice, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Tercer ítem dentro del punto número 3, titulado Por evangelismo. Acuérdese que estamos considerando el punto número 3, titulado La gracia exhibida. La gracia exhibida, ítem número 3, titulado Por evangelismo. Quedaría la gracia exhibida por evangelismo. Abra su Biblia en Hechos, capítulo 8, versículo 4. Hechos, capítulo 8, versículo 4. Y dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Repito, considerando por evangelismo, Hechos capítulo 8, versículo 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Abra también su Biblia en Romanos capítulo 10, versículo 17 y 18. Romanos capítulo 10, versículo 17 y 18. Y dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. El Evangelio, como aquí dice, y hasta los fines de la tierra sus palabras. Llega a todos lados. Colosenses, capítulo 1, versículo 23. Abra su Biblia en Colosenses capítulo 1, versículo 23. Y dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Repito, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Abajo, cuarto punto. Saliendo de los 3 ítems del punto 3, pasamos al cuarto punto. No al cuarto ítem, sino al cuarto punto. Son 11, como ya he mencionado. Punto número 4. Lo que la gracia proveyó y cómo. Abra su Biblia en 2 de Corintios, capítulo 8, versículo 9. Repito, punto número 4, titulado Lo que la gracia proveyó y cómo. 2 de Corintios, capítulo 8, versículo 9. Y dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Repito, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis
enriquecidos. También abra su Biblia en Efesios capítulo 1, versículo 7 y 8. Efesios capítulo 1, versículos 7 y 8. Y dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Considerando el punto número 4, lo que la gracia proveyó y cómo. Quinto punto, titulado El poder y dominio de la gracia. Repito, punto número 5, titulado El poder y dominio de la gracia. Abra su Biblia en Romanos capítulo 5, versículo 17 y 21. Romanos capítulo 5, versículo 17 y 21. Y dice, versículo 17: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Verso 21. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Acuérdese que estamos en la lección titulada Gracia y vida eterna. También abra su Biblia en Romanos capítulo 6, versículo 9. Romanos capítulo 6, versículo 9. Versículo 12 y 14. Me he olvidado de mencionarlo antes. Repito. Romanos capítulo 6, versículo 9, 12 y 14. Damos lectura, versículo 9. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de él. Versículo 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Abajo, punto número 6, titulado La gracia trae la salvación. Tito capítulo 2, versículo 11. Repito, punto número 6, titulado La gracia trae la salvación. Tito capítulo 2, versículo 11. Y dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Repito, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Sabemos que cuando habla de hombres se refiere a hombre y mujer, al ser humano, ya que para Dios no hay acepción de personas. También abra su Biblia en el capítulo 3 de Tito, versículo 7. Capítulo 3 de Tito, versículo 7. Y dice: para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Repito, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. En este mismo punto, ponga abajo: vida eterna es la salvación. Vida eterna es la salvación. El primer ítem del punto número 6 es la gracia trae salvación. Tito capítulo 2, versículo 11 y Tito capítulo 3, versículo 7, que es el que leímos recién. Abajo, en el mismo punto, vida eterna es la salvación. Y abra su Biblia en Evangelio según San Juan, capítulo 3,
versículo 15 al 17. Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 15 al 17. Y dice: para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y también abra su Biblia, en el capítulo 4, versículo 14. Capítulo 4 del Evangelio según San Juan, versículo 14. San Juan capítulo 4, versículo 14. Dice: mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Abajo, punto número 7, titulada: La gracia enseña 4 grandes verdades. Y para eso abra su Biblia en Tito, capítulo 2, versículo 12 al 14. Repito todo. Punto número 7, titulado: La gracia enseña 4 grandes verdades. Y para eso abra su Biblia en Tito, capítulo 2, versículo 12 al 14. Y dice: enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. También abra su Biblia en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 1 al 5. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 1 al 5. Y dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución, y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Y por último, en esta clase, por términos de tiempo, ponga el segundo ítem de este punto 7, titulado: La gracia también enseña a andar en el Espíritu. Repito, segundo ítem del punto número 7, titulado: La gracia también enseña a andar en el Espíritu. Abra su Biblia en Gálatas capítulo 5, versículo 13 al 18. Gálatas capítulo 5, versículo 13 al 18. Y dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros,
mirad que también no os consumáis unos a otros. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la carne. Aquí en el versículo 13 que dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, se refiere a que no uséis esa libertad para pecar, porque ahí ya sería libertinaje, ser conscientes de que pecamos a propósito, porque total Dios nos perdona y total tenemos libertad. Aquí dice que no uséis la libertad como ocasión para la carne, o sea, no uses la libertad que tenés en Cristo para pecar. Total Dios perdona, peco, no. No uséis la libertad como ocasión para la carne. O sea, no uses la libertad en Cristo para darle rienda suelta a la carne. Porque como dice el versículo 17, el deseo de la carne es contra el Espíritu. Si le damos rienda suelta a la carne, vamos a ser carnales. Vamos a pecar. Y acá dice el 18, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y por último en esta clase, el versículo 25 de Gálatas, bueno, de este mismo capítulo, del mismo capítulo de Gálatas 5, versículo 25. Y dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Repito, Gálatas capítulo 5, versículo 25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Terminamos aquí la clase del día de hoy. Continuaremos en la siguiente clase, del punto número 8 en adelante. Y le damos gracias a nuestro Dios por poder terminar la clase del día de hoy. Amén.